inflación en Colombia no baja, ¿podríamos llegar a un escenario de hiperinflación? La respuesta es sí. Claro, tienen que darse ciertas condiciones, todavía la probabilidad es relativamente baja, podemos evitarlo, pero conozcamos qué podría llevarnos hacia un escenario de hiperinflación. Por ahora, revisemos la inflación en Colombia. Si ustedes ven, esto es Colombia. Colombia no ha bajado con respecto a los demás países. Si ustedes notan, aquí está Chile con un descenso bastante importante, aquí está Estados Unidos en amarillo y Brasil en naranja, que lograron bajar su inflación gracias a la subida de tasa de interés y un ambiente que trajo inversión extranjera, que fortaleció su moneda, sobre todo en temas de emergentes, y esto permitió entonces regular su nivel de precios. Sí, tanto que Brasil ahora está bajando tasa de interés. Sin embargo, Colombia, en medio de la subida de los precios de los combustibles, algo de incertidumbre, la inestabilidad, y ahorita que se acerca la negociación del salario mínimo, es probable que bajar la inflación en Colombia sea una tarea mucho más difícil. Tanto que el Banco de la República se está por esta zona esperando, y pues yo ya empiezo a dudar si vamos a llegar a niveles del 9 o 10%. Yo esperaba un 10% en junio y la verdad me quedé esperándolo y se ve difícil. Por ahora la inflación continúa siendo un reto para Colombia, y hasta que la inflación no sea, no podemos bajar tasa de interés y apoyar el crecimiento económico que lo estamos necesitando, porque la economía ya está reportando cifras un poco más débiles de lo que esperábamos. Y aquí hay algo que resaltar, vean que Brasil, Estados Unidos están repuntando, y es que los precios de los commodities en el mundo están subiendo. Y a medida que suben, pues se puede generar de nuevo inflación a nivel global. Por eso la Reserva Federal aún permanece con esa mirada de que existe la posibilidad de un nuevo ajuste en tasa de interés al alza antes de empezar a mantenerlas y después sí bajarlas. Así que por ahora, entonces Colombia, la tarea está siendo difícil para recortar inflación. Colombia necesita fortalecer su moneda, o sea que este dólar baje, porque hagan una cuenta, ¿qué porcentaje de lo que tienen a su alrededor es importado? Se van a dar cuenta que es mucho. Y necesitamos importar demasiados bienes. Así que por ahora vamos a revisar un poco el escenario de Chile y vamos a entender mejor por qué es tan importante el tema de las exportaciones, las importaciones, el déficit fiscal y la impresión de dinero para evitar ese escenario de hiperinflación. Voy a citar aquí este tweet de Julio César el 11 de septiembre. Independiente del tema político que está aquí en la zona, me voy a concentrar sobre todo en la parte de las cifras económicas. Y esto fue Chile en los años 70, donde registró ese proceso de hiperinflación, y esto es algo muy parecido a lo que pasó con Argentina o Venezuela, y que pues esperemos no pase en Colombia. Si ustedes notan, aquí viene un punto importante y voy a empezar por el gobierno. Todo este pedacito, estos tres tienen que ver relacionado con el comportamiento del gobierno, y uno son sus ingresos. Vean sus ingresos descendiendo, y es que los gobiernos pueden llegar a subir impuestos y creer, no, yo subo impuestos y voy a recaudar más, pero no siempre, porque hay un momento en que si la tasa impositiva es muy alta, desestimulan el crecimiento económico, la inversión, y terminan recaudando menos. Esto es como porcentaje del PIB. Y básicamente aquí el recaudo empezó a disminuir, pero vean el gasto del gobierno. El gobierno gastando feliz, y por eso es que nos preocupa mucho el tema de la regla fiscal y de las reformas que plantea el gobierno, porque si el gasto del gobierno se desborda y empieza a generar algo que se llama déficit, que es cuando gasta más de lo que recibe, pues esto se hace insostenible y nos va a generar algunos desequilibrios. Cuando el déficit fiscal sobre el PIB empieza a ser incontrolable, aquí viene algo importante, y es, hay que buscar plata para financiarnos. Entonces, ¿cómo podemos financiar ese déficit? Con el ahorro interno. Entonces, hoy en día las pensiones de los privados, en la mayoría, se invierten en TES, o sea que nuestros ahorros financian al gobierno. Bueno, reforma a las pensiones, salvo esos recursos, el gobierno se va a quedar también sin cómo financiar lo que sería esa deuda a través de los TES. Perdería parte de esos recursos, y hay unos intercambios y demás, pero pues digamos que en el largo plazo pierde esa fuente de financiación. Oigan, vámonos al mercado internacional a pedir deuda, recursos. Pues ¿quién nos va a prestar con déficit de esta forma? Perdemos flujo de financiación externa, y por lo tanto, ¿qué opción queda? No, pues imprimamos billetes, aumentemos la cantidad de dinero en circulación en la economía. Ok, aumentando la cantidad de dinero en circulación, nos vamos a referir a los economistas como M masa monetaria por velocidad de dinero en circulación es igual a precio por cantidad. Si la velocidad de circulación es constante, al igual que la cantidad ofertada, pues a medida que ustedes suben la cantidad de dinero, suben los precios, generan inflación. Y no solo inflación, devaluación. Y pues ya vimos, todo lo que ustedes tienen a su alrededor, si hay devaluación, pues lo que va a suceder es que se va a volver cada vez más caro y la inflación aparece. Así que podemos decir que cuando los gobiernos no se portan bien en temas de gasto y empiezan a imprimir dinero, pues la probabilidad de una hiperinflación es bastante alta. Y es que me preocupé, y por eso decidí hacer este video, porque cuando veía que en parte en estos conversatorios, no me acuerdo, estaba hoy, decían, no, pues es que Colombia puede llegar a imprimir dinero porque la cantidad de
dinero circulando sobre el PIB es muy bajo comparado con Japón, pero pues Japón vive en una época de deflación, la década perdida en los 90, no es un escenario comparable. Mayor impresión de dinero en Colombia nos podría llevar a debilitar nuestra moneda, a tener inflaciones mucho más altas. Me preocupa y esperemos que no lo hagan, porque pues digamos que la estabilidad fiscal y la estabilidad de la moneda son claves para el crecimiento y la prosperidad de Colombia, de todos nosotros. Si no, los índices de pobreza pues nos acercaríamos a lo que puede pasar en Argentina. Así que por ahora es importante. Y vean ese desastre, a medida que hay que hacerle frente a la pérdida de poder de la moneda, pues las reservas internacionales se esfuman. Y aquí viene otra parte súper importante, la balanza. País superavitario, exportaba más de lo que importaba. Nosotros somos deficitarios en la parte comercial, entonces necesitamos mantener el flujo de capital de inversión extranjera para mitigar ese déficit. Y oigan, no, dejemos de exportar petróleo, chévere, mandémonos de una vez al déficit, mandemos nuestra moneda a la luna, o bueno, el dólar a la luna, y con eso viene más inflación. Entonces, irnos en contra de las exportaciones aumenta ese déficit y el famoso déficit de cuenta corriente, y pues básicamente las presiones sobre la moneda pueden ser mayores. Sí, por ejemplo, ahorita hemos tenido una disminución del déficit de cuenta corriente, pero porque la economía no va bien, entonces importamos menos y estamos exportando menos también. Entonces eso tiene que ver con el panorama externo. Por ahora lo más importante para que un país sea próspero es exportar más de lo que importamos, y tenemos que empezar a exportar nuestros productos, aprovechar esos términos de intercambio que ahorita son favorables para lograr un balance. Y pues básicamente, o en resumen, cuando un gobierno no se porta bien en términos fiscales, decide imprimir billete y no tenemos una capacidad exportadora, si importamos más de lo que exportamos, pues las probabilidades de una hiperinflación crecen considerablemente. Esperamos no tengamos ese escenario, así que estaremos monitoreando qué pasa con la inflación y pues nos vemos en un próximo video.